Hola a todos, amantes del misterio y de las historias que nos ponen los pelos de punta. Hoy vamos a adentrarnos en una de las leyendas urbanas más famosas y escalofriantes del mundo del arte, en la maldición del cuadro del niño que llora. ¿Es solo un cuento para no dormir o hay algo de verdad detrás de los inexplicables incendios que parecen seguir a esta pintura? Acompáñenme a desentrañar este enigma. Para entender la leyenda, primero tenemos que viajar a la España de la posguerra. En esa época, un pintor llamado Bruno Amadio, que a menudo firmaba sus obras como Giovanni Braglan, creó una serie de cuadros que representaban a niños con rostros tristes y lágrimas en los ojos. Estos retratos, conocidos popularmente como los niños llorones, se volvieron increíblemente populares. Se produjeron en masa y durante las décadas de los 60, 70 y 80 era muy común encontrar una de estas láminas decorando las paredes de hogares humildes, especialmente en el Reino Unido. La imagen más famosa de todas es la de un niño rubio, con grandes ojos azules inundados de lágrimas, mirando directamente al espectador. Su expresión es una mezcla de tristeza profunda e inocencia perdida. La gente se sentía conmovida por esta imagen, quizá porque reflejaba la dureza de aquellos tiempos. Pero pronto, esa ternura se convertiría en terror. La leyenda negra comienza a forjarse en la década de los 80 en Inglaterra. Los tabloides británicos, como el famoso The Sun, empezaron a publicar historias alarmantes. El 4 de septiembre de 1985, un artículo titulado "La ardiente maldición del niño llorón" encendió la mecha. Contaba la historia de Ron y Mayhall, una pareja cuya casa en Rotherham había sido devastada por un incendio. Los bomberos, al inspeccionar los escombros, encontraron algo que los dejó perplejos en medio de la destrucción total. Una copia del cuadro del niño que llora colgaba intacta en una pared carbonizada. Este no fue un caso aislado. Pronto, empezaron a surgir testimonios de toda Gran Bretaña. Familias que habían sufrido incendios en sus hogares relataban la misma inquietante coincidencia. Todo quedaba reducido a cenizas, excepto esa lámina del niño con los ojos tristes. Un bombero de Yorkshire llegó a declarar públicamente que en más de 50 incendios en los que había trabajado, había encontrado copias del cuadro completamente ilesas. La historia se volvió viral mucho antes de que existiera Internet como lo conocemos hoy. La histeria colectiva se apoderó del país. La gente empezó a temer que tener el cuadro en casa fuera una invitación a la desgracia. El periódico The Sun aprovechó la situación y organizó una quema masiva de los cuadros en Halloween. Cientos de personas enviaron sus láminas al periódico para ser destruidas en una gran hoguera, esperando así librarse de la supuesta maldición. Era un espectáculo mediático en toda regla. Pero, ¿quién era el niño del cuadro? ¿Y por qué se decía que traía mala suerte? Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura y se mezcla con diferentes versiones. Una de las leyendas más extendidas dice que el niño retratado era un pequeño huérfano llamado Don Bonillo. Se cuenta que sus padres murieron en un incendio y que el niño, traumatizado, vagaba por las calles. Un sacerdote lo acogió en su orfanato, pero poco después, el orfanato también ardió en llamas. El niño sobrevivió, pero desde entonces, donde quiera que iba, el fuego parecía seguirlo. Se le conocía como Diablo. Según esta versión, el pintor Bruno Amadio, fascinado y a la vez apenado por la historia del niño, decidió adoptarlo y pintarlo, a pesar de las advertencias del sacerdote. Poco después de terminar el retrato, el estudio de Amadio se incendió misteriosamente y el pintor lo perdió todo. Desesperado y arruinado, culpó al niño y lo echó a la calle. Años más tarde, se dice que el niño, ya un joven de 19 años, murió en un accidente de coche, estrellándose contra un muro y siendo consumido por las llamas. A partir de ese momento, el espíritu vengativo del niño habría quedado atrapado en el cuadro, provocando incendios en las casas donde se exhibía. Otra teoría, un poco menos fantástica, pero igualmente triste, sugiere que Amadio trabajaba en un orfanato
y retrataba a los niños que allí vivían. La tristeza en sus ojos no sería fruto de la imaginación del artista, sino el reflejo real de sus vidas llenas de carencias y dolor. La leyenda aquí dice que el orfanato sufrió un terrible incendio, donde muchos de esos niños murieron, y sus espíritus quedaron ligados a los retratos. Incluso hay una versión que vincula a Bruno Amadio con un supuesto pacto con el diablo para conseguir fama y fortuna. A cambio, sus cuadros llevarían consigo una maldición. Sin embargo, no hay ninguna prueba que sostenga esta teoría, y la vida de Amadio está llena de lagunas y misterios. Sabemos que fue un pintor veneciano que luchó en la Segunda Guerra Mundial y que, tras la guerra, se trasladó a España. Pintó estos cuadros para turistas y para el mercado de masas, probablemente sin imaginar jamás la leyenda que generarían. Murió en 1981, justo antes de que la histeria en el Reino Unido alcanzara su punto álgido. Ahora bien, dejemos por un momento el terreno de lo paranormal y busquemos explicaciones más lógicas. ¿Podría haber una razón científica para que los cuadros sobrevivieran a los incendios? Una de las teorías más aceptadas tiene que ver con los materiales. Las láminas se imprimían en tableros de alta densidad, un tipo de madera tratada y muy compacta que es difícil de quemar, a diferencia del papel o de otros materiales inflamables de una casa. Estos tableros podrían arder muy lentamente o simplemente carbonizarse por fuera sin llegar a destruirse por completo. Además, la forma en que un cuadro cae durante un incendio también podría influir. Si el clavo o el cordel que lo sostiene se quema, el cuadro caería al suelo con la cara hacia abajo. La parte trasera se quemaría, pero la imagen impresa quedaría protegida del calor directo y de las llamas por el propio tablero y por el contacto con el suelo. Otro factor a considerar es el llamado sesgo de confirmación. En los años 80, se vendieron millones de copias de estos cuadros. Eran omnipresentes en los hogares de clase trabajadora. Estadísticamente, era muy probable que, en caso de incendio, uno de estos cuadros estuviera presente. La gente solo se fijaba en los casos en que el cuadro sobrevivía, ignorando las miles de casas con el cuadro que nunca se incendiaron, o aquellas en las que el cuadro sí se quemó. Los medios de comunicación amplificaron los casos más llamativos, creando una falsa sensación de causalidad. Era una historia demasiado buena para no contarla. A pesar de estas explicaciones racionales, la leyenda del niño que llora sigue viva. El impacto cultural ha sido enorme. Ha inspirado programas de televisión, documentales, artículos y, por supuesto, innumerables videos y foros en Internet. Se ha convertido en un icono del terror popular, un objeto maldito al nivel de la muñeca Annabelle o el muñeco Robert. De hecho, la historia no termina con Bruno Amadio. A raíz de su éxito, otros artistas crearon sus propias versiones de niños llorones. Existe una gran confusión sobre qué cuadro es el original maldito. Hay versiones de niñas llorando y de otros niños con diferentes rasgos. Algunos investigadores afirman que el verdadero cuadro maldito no es el de Bragalen, sino el de otra pintora escocesa, Hannah Zenkaisen. La confusión y la mezcla de historias no han hecho más que alimentar el mito. Hoy en día, el cuadro sigue generando fascinación y miedo. Hay quienes lo buscan como objeto de coleccionista, atraídos por su macabra historia. Otros no se atreverían a tenerlo en casa, ni por todo el oro del mundo. En foros de lo paranormal, todavía hay gente que comparte experiencias extrañas relacionadas con el cuadro, desde sentir una presencia en la habitación hasta escuchar llantos de niño por la noche. Entonces, ¿qué podemos concluir? La historia del niño que llora es una mezcla perfecta de tragedia real, histeria colectiva, sensacionalismo mediático y una pizca de misterio inexplicable. La explicación científica sobre los materiales y el sesgo de confirmación parece la más plausible. Sin embargo, la imagen de ese cuadro intacto, en medio de la desolación de un hogar calcinado, sigue siendo increíblemente poderosa y perturbadora. Quizás la verdadera maldición no es el fuego, sino la tristeza que transmite la pintura
Una tristeza tan profunda que nos hace buscar explicaciones sobrenaturales para el dolor del mundo. La mirada de ese niño nos confronta con la inocencia rota. Y tal vez, al final, ese es el verdadero fantasma que nos acecha desde el lienzo. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que es una simple leyenda urbana o que hay algo más? ¿Te atreverías a colgar uno de estos cuadros en tu pared? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerla. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo misterio.